¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita y hoy os traigo la manera de hacerle overclock a la consola de la forma más sencilla. Ya saben, siempre todo rápido y sencillo, más sencillo que hacer un chiquillo. La verdad es que es muy sencillo, no tenemos que hacer nada más que instalar un plugin desde nuestra propia aplicación AutoPlugin 2. Tenemos un vídeo de este mismo método, pero es un método ya antiguo, el cual teníamos que hacerlo manualmente, pero esto ha mejorado. Antes de nada, como siempre, pues pedirte que te suscribas, que le des like al vídeo, que active la campanita y también comentarte el tema de hacerle overclock a la consola para aquellos que pregunten, oye enano, pero es peligroso. Bueno, todo depende del uso o del mal uso o del buen uso que tú le vayas a dar. Si vas a tener la consola constantemente 24 horas haciéndole overclock con un juego que exprime mucho la consola ya de por sí, por ejemplo Borderlands 2, que es un ejemplo clarísimo de un juego que va bastante mal en la consola. Si le hacemos overclock constantemente a la consola, pues es como todo, el mal uso, el exceso uso de algo y encima modificado, pues podemos tener algún problema. Por eso yo digo que usen esto con moderación, y si a la consola de alguien le pasa algo, que no creo, que yo no he escuchado a nadie que se la haya roto, pero yo aviso, ¿vale? Si a alguien le pasa algo, pues nada, yo aviso, no lo usen, ¿vale? Si quieren que su consola pues dure más tiempo, no lo usen. Y si simplemente quieren probarlo por el hecho de probarlo, porque hay gente que le gusta pues probar esta cosita, pues sigan el tutorial. Yo no tengo ningún juego directo para poder, un juego que pida muchos requisitos, por ejemplo Borderlands 2, en la PS Vita, que pida muchos requisitos para poder hacerle prueba, pero yo simplemente te traigo el método de instalarlo. Y como no, vamos a lanzar el GTA San Andreas, porque es el que tengo a mano, porque los demás que tengo pues son simplemente juegos de prueba y no son juegos que vayan, ni siquiera le pidan a la consola pues mucho rendimiento. Entonces todo el mundo rápidamente, ¿vale? Lo vamos a hacer rápidamente, que YouTube cuando ve que entro en AutoPlugin y ve muchas letras se cree que soy el puto hacker y los vídeos me los manda al carajo. Así que todo el mundo tiene que ir a AutoPlugin 2 e instalar el siguiente plugin, ¿vale? Importante, vamos a verlo rapidito. Ustedes simplemente lo instalan, le dan a la X y una vez que se ha instalado, ustedes reinician la consola. Plugin para PS Vita, instalar plugin y vamos a bajar hasta el plugin siguiente. Vamos a buscarlo con calma, vamos a ver dónde estaba, lo acabo de instalar ahora mismo. Aquí está, ¿vale? PSV Shell by Electric versión 1.2. Y además aquí nos deja unas pequeñas instrucciones. Pues ustedes le darán a X, lo instalan y una vez que se instala, pues obligatoriamente le tenemos que dar al Start para que la consola se reinicie. Si lo quieren quitar, pues lo mismo, entran aquí dentro y le dan al botón, creo que era al cuadrado para desinstalarlo, creo. Bueno, lo importante aquí es instalar el plugin o desinstalar plugin, perdón, al cuadrado no, tienen que ir a la opción de desinstalar plugin. Entonces, una vez que nosotros hemos instalado el plugin, podemos verlo aquí directamente. Una vez que hemos reiniciado, pues como las instrucciones que nos decía, que hemos visto rápidamente, eran muy sencillas, pues tendríamos que pulsar el botón Select y la cruceta arriba, ¿vale? O abajo, ¿vale? Ahí está, como estamos viendo. Si le damos arriba varias veces, pues vamos cambiando. Tiene varios menús. Yo mantengo el botón Select pulsado, le doy una vez arriba y me sale este menú de aquí donde podemos ver bastante información de la consola. Si le doy otra vez arriba no pasa nada, excepto que allí arribita, no sé si se aprecia bien, pues tenemos los FPS, que va oscilando ahora mismo 60-59. Si le damos otra vez arriba, pues vamos a tener constantemente información a lo que está trabajando la consola. Si le damos abajo, pues lo mismo, pero al contrario, ¿vale? Hasta que saliéramos del menú. Entonces, lo que tiene que hacer todo el mundo, pues nada, simplemente vamos a iniciar un juego, el GTA San Andreas, por ejemplo, que es el que estoy usando estos días así para prueba, porque ya os digo, no tengo ningún juego. Y aquí dentro del juego, pues vamos a simplemente a lanzarlo y configurarlo. Ustedes prueben con el juego que quieran y de verdad agradecería un montón que una vez que lo prueben, en los comentarios por favor digan la experiencia que han tenido con el plugin, para que otros usuarios que sí lo estén usando con otro tipo de juegos pues pueda saber de primera mano de ustedes, porque los comentarios que están aquí son de gente fiable, porque ustedes sois todos buena gente, yo lo sé. Pues digan, oye mira, este va aquí, este va allí, y entre todos pues seguramente ayudarán. Vamos a entrar en el juego, le voy a dar a la X, iniciar partida, ni siquiera tengo partida guardada aquí. Y lo que vamos a hacer es habilitarlo. Pues ¿cómo? Bueno, yo tengo ya un contador de FPS, que es de otra aplicación que vimos anteriormente, pero es lo de menos, podemos tenerlo, que no pasa nada. Una vez que entramos en cualquier juego en el que queramos hacerle overclock, pues lo que vamos a hacer, me voy a saltar toda la intro, como ven no tengo ni siquiera partida guardada.
Vamos a saltar toda la intro y vamos a activar el menú. Le vamos a dar al Select y le vamos a dar hacia arriba, ¿vale? Aquí tenemos, yo ya lo he probado anteriormente y le he modificado esto. Simplemente nos vamos a mover con la cruceta entre estas opciones. Vemos de fondo sigue el muñeco ahí a lo suyo, parece que está cagando, ¿vale? Nos ponemos encima del primero que esté marcado en azul y nos podemos mover a izquierda y a derecha y ponerle los megahercios que queramos. Del mismo modo, bajamos al S4 y lo vamos modificando. Lo que estamos viendo por pantalla serían las opciones máximas de la consola. Ustedes pueden ir probando entre uno y otro. Le vamos a dar, si le damos a la X, como vemos, se viene por defecto. Pues lo tenemos que dejar en azul y los llevamos a su máximo, ¿vale? Que sería este. Le damos a Save Profile, salimos de aquí con el Select hacia abajo y ahora ya quedaría probar el juego, ¿vale? Es así de sencillo, chavales. Si quieren quitar el plugin, pues nada, van a Auto Plugin 2 a la opción de desinstalar plugin y eliminan el plugin, reinicia la consola y no pasa nada. Ya os digo yo que un buen uso de este sistema pues no va a dañar tu consola y puede mejorar pues tu experiencia a la hora de jugar a algunos tipos de juegos que la consola de por sí pues no puede, ¿vale? Eso ya es cosa de cada uno. Y nada, y poco más, chavales, vamos a repetir simplemente por si no les ha quedado claro. Botón Select más arriba. Estamos viendo información, yo ya lo he dejado todo aquí puesto al máximo y si los quieren cambiar pues estando en azul podemos movernos izquierda a derecha e ir modificando los parámetros que queramos. Después salvamos, ahí está, le damos al Select y hacia abajo nuevamente y salimos. Si queremos mantener información pues le damos hacia arriba, lo dejamos ahí constantemente y nos va a marcar los FPS y todo lo bueno, que me pilla el coche, la batería, el CPU, todo lo que tenemos por ahí. Úsenlo con responsabilidad, chavales, simplemente hagan las pruebas. No creo que se rompa la consola, no he escuchado a nadie que se le haya roto la consola por este plugin, pero bueno, yo te aviso, tú lo usas si quieres y si no, no lo uses. Yo te traigo la información y tú eres el que decide lo que hacer con ella. Así que nada, chavales, espero que les haya servido este pequeño tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.